al primer foro de seguridad local, por Policía Local y Bomberos, preguntan. Tengo que empezar y voy a ser muy breve, agradeciendo la presencia de don Pedro Moreno Brene aquí con nosotros en nuestra sede. Don Pedro Moreno Brene, candidato por Izquierda Unida a la alcaldía de Málaga, profesor de la Facultad de Derecho, concretamente en la rama de Derecho Laboral, y además secretario, funcionario de Habilitación Nacional de primera categoría, secretario de Grandes Ciudades. Quiero agradecer también de los medios de comunicación, pero sobre todo, y me vais a permitir que os lo diga, agradecer vuestra presencia aquí en el acto de hoy, vuestra ayuda, vuestras preguntas, y sois los que habéis llenado de contenido y los que no han podido estar con nosotros hoy este acto. Muchas gracias a todos. Estamos muy satisfechos porque este es el primer foro de seguridad que organizamos y nos hemos fijado dos objetivos principales. El primer objetivo es tener el lujo de que los candidatos a la alcaldía de los tres principales partidos políticos de nuestra ciudad nos van a presentar de manera breve específicamente sus proyectos, ideas, propuestas en materia de seguridad local. Y el segundo objetivo es que vamos a tener la opción como policía local y bomberos de primera mano con la persona que puede ser el máximo responsable de nuestros colectivos de cara a los próximos 4 años, que le podáis trasladar a vosotros de primera mano vuestras dudas, vuestras inquietudes, eso que estáis todos santos en el sindicato trasladando y que no somos los que podemos responder. Pues tenemos el privilegio de tener aquí a las personas que van a ser responsables de llevar a cabo esos proyectos. Entonces, daros las gracias por vuestra colaboración también y porque estéis aquí hoy. El formato del acto, aunque lo hemos anunciado, os lo explico. Don Pedro ahora nos va a explicar sus proyectos, sus programas electorales específicamente en materia de seguridad, o lo que el compañero Pedro y amigo pueda querer explicarnos sobre este tema. En segundo lugar, ya daré paso para el tema de las preguntas, que ya os iré indicando directamente cuando las podamos ir formulando. Y en tercer lugar, ya pues pasaremos al coffee break. Y os pido prudencia y moderación. Prudencia y moderación. Bueno, pues sin más, doy paso a don Pedro Moreno Brene y agradecerle mucho que esté aquí con nosotros. Pedro, por favor. Buenos días. Muchas gracias, Curro, muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo sé que estamos hablando de funcionarios de la policía y por tanto están aquí en su hora de descanso, cuando no tienen una actividad profesional atribuida, y en consecuencia pues, significa como natural pues, un esfuerzo que yo personalmente quiero agradecer en nombre de propio y en nombre de Izquierda Unida. Para mí es un honor iniciar este foro. Quiero saludar pues, la iniciativa, porque es muy oportuno. Ojalá muchos colectivos, tanto de funcionarios como de otro orden, pues nos posibilitaran a los candidatos poder hablar de estas cuestiones. Y yo voy a intentar ser muy breve en la exposición para que las preguntas tengamos más tiempo, porque al final lo importante es lo que ustedes piensan, lo que ustedes pregunten, lo que ustedes puedan poner sobre la mesa. Decía Curro que efectivamente algunos de los tres vamos a tener el honor, yo espero ser precisamente que pueda, a partir de las próximas elecciones, ser alcalde de Málaga, pero ¿por qué de los tres vamos a asumir una función esencial, como es la de dirigir una ciudad en el marco de las funciones del alcalde? O la alcaldesa en su caso. Pero entre esas funciones, una de las más tradicionales es precisamente el jefe superior, la jefatura superior del personal, entre ellos también la dirección de la policía local. En un modelo sobre el cual podemos discutir si es mejor o peor por el que tenemos. Nosotros no podemos cambiar la ley de coordinación, no podemos cambiar la ley de fuerza y cuerpo de seguridad, pero sí hemos planteado iniciativas importantes. Pero si me permiten, es un momento muy importante para presentarse uno personalmente, porque a veces tenemos la tendencia a pensar que uno se mueve en la abstracción. Pues los candidatos, los concejales, los policías, los profesores, los alumnos, son personas, cada uno con su vivencia, con su trayectoria vital. Y a mí esto lo decía Curro antes, me recuerda la facultad, porque de hecho, aquí mismo no recuerdo ninguno, pero yo he tenido varios alumnos que han sido policías locales y han aprobado. Entonces, si consigo aprobar, no es fácil. Y por eso yo tengo una identificación, si me permite, incluso a nivel de trayectoria vital. Yo formo parte de tribunales de la policía local, con mi condición de secretario de la administración local, y honestamente ahora mismo ustedes pueden presumir, en la primera expresión, de ser el único cuerpo en el ámbito, quitando los cuerpos nacionales,
cual yo pertenezco, como secretario. El único cuerpo que tiene un régimen de regulación en el acceso que es común en toda Andalucía. Es decir, que esto no es que cada ayuntamiento haga su guerra de cómo seleccionar personal. Aquí hay unas reglas, unos programas únicos, unas pruebas definidas, y eso, sin ningún tipo de duda, en mi modesta opinión, implica una cualificación importante. Ser policía local no es un capricho, ser policía local es el resultado de un proceso largo de estudio. Yo he puesto exámenes de policía local y les puedo asegurar que los exámenes que yo he puesto eran duros. La gente lo ha probado porque habiendo estudiado y era gente con preparación. Lo cual entiendo que es esencial. No creen ustedes que quiero regalar el oído, tirando datos objetivos que creo que merecen ser recordados. Yo también, como digo, soy funcionario, soy profesor titular de la Facultad de Derecho y soy secretario del Consejo Local. Saqué mi oposición con 25 años y mi primer destino fue la Secretaría del Ayuntamiento de Marbella. Y ahí tuve la desgracia de que al año ganó las elecciones con un sujeto odondo que se llamaba Jesús Gil. Me dio tiempo a hacer 20 informes contrarios, porque no hacía nada legal. Yo el Código Penal lo violó del primer artículo hasta el último, no dejó ninguno impasible, lo todo. Y durante un tiempo pues tuvo bien mandarme de vacaciones forzosas porque no le gustaban los informes. Evidentemente yo creo que desde ahí se puso de manifiesto que cuando falla el Estado de Derecho las instituciones no responden, las cosas van mal. Y a mí me parece que en ese marco el Estado de Derecho se articula fundamentalmente en torno a quien tiene que garantizar el Estado de Derecho. La Constitución le atribuye unas funciones muy importantes. A la Fuerza Armada le atribuyen una, y a ustedes como policía, la fuerza y cuerpo de seguridad aparecen regulados en la Constitución, eso no hay que dejar de recordarlo, que es la garantía de todos nuestros derechos y libertades. No es ningún tontería. Por eso ustedes son autoridad. Yo a veces a los alumnos, cuando les explico la inspección de trabajo, les pongo el ejemplo de las policías. Un inspector de trabajo va a una empresa y puede levantar un acta, puede entrar en una empresa, puede tener facultades públicas que todos los ciudadanos no tenemos. Y lo que dice un acta tiene presunción de veracidad, porque es autoridad. A veces los chicos piensan que lo de ser autoridad es pues, ser concejal, ser ministro, No, el concepto de autoridad es un concepto jurídico. Ustedes son autoridad porque el ordenamiento le atribuye la presunción de veracidad. Lo que ustedes dicen, salvo que se demuestre lo contrario de manera contundente, es verdad. Por eso, si hay un policía está diciendo que mi vehículo está estacionado en el signo de un paso de peatones, a priori hay una presunción de que eso es verdad. Se puede, evidentemente, desvirtuar con otras pruebas. Pero eso son funciones muy esenciales. Y por eso la objetividad que debe presidir la función de la policía exige, primero, una selección rigurosa. Ustedes no tienen que deber nada a nadie. Han sacado sus oposiciones. Gobierne quien gobierne. Me da igual que gobierne yo, que gobierne Francisco de la Torre o Mañana. En definitiva, ustedes son funcionarios públicos que deben cumplir con su obligación. Ustedes tendrán un poder de dirección jerárquico, un cuerpo informado, no podemos olvidarlo. Pero siempre como ejemplo, a un policía, a cualquier funcionario, se le puede decir, haga usted un informe. Vaya usted a esta calle a ver qué pasa. Pero lo que no te pueden decir, oiga, en el arrestado, diga usted lo que yo quiero que diga. No. Si yo he dicho una cosa, a mí no me pueden decir que diga otra cosa. Ese es el núcleo esencial de la independencia y de la objetividad que la Constitución protege e impone a los funcionarios máxime, como ustedes, los que tienen naturaleza, como digo, autoridad, los que están protegiendo nuestros derechos y nuestras libertades. Por eso yo tomo una especial importancia a todo lo que concierne a la policía local. Y ustedes dirán, bueno, si quiere hablar de la policía, en campaña electoral no va a decir que lo que afecta a la policía local. Pero como se suele decir, obras son amor y no con intenciones. Ahí está la Comisión de Seguridad, lo saben los dirigentes de sus sindicatos. Si la Comisión de Seguridad se ha reunido prácticamente a lo largo de este mandato, ha sido por la iniciativa de Izquierda Unida. Le hemos dado contenido. Hemos hablado de muchos temas. Desde la jubilación, para homologar su situación a la mayoría de los bomberos, los bomberos han conseguido hace relativamente poco tiempo, hasta la segunda actividad, pasando por todo lo que es la seguridad ciudadana en los barrios de Málaga, policía de barrios, formación. No sé si aquí recuerdo que a raíz de conversaciones pues dijimos, vamos a incluir la defensa personal como un elemento obligatorio dentro de la formación. Yo preguntaba, desde mis modestos conocimientos, muchas gracias. Parece natural que siempre será mejor inmovilizar a alguien mediante técnicas de defensa personal que utilizar evidentemente pues, armas de fuego o cualquier. Y sin embargo observa que ustedes tienen que saber tirar, como me parece muy bien, disparar, y sin embargo, a margen de la formación que cada uno pueda tener en defensa personal, sin
Sin embargo, eso no se incluye como un elemento esencial, que periódicamente pues, hay que formarse. Hemos intentado, como digo, que se hable de la policía y se hable de los bomberos. No me olvido. Y de los bomberos se ha hablado. Hemos hablado de los parques. Hemos hablado de la manifiesta insuficiencia de las dotaciones en los parques. Hemos visto un parque enorme como el de Retino, donde dicen, ahí hay 5 bomberos. Que es que cuando se tengan que ir, es que el último tiene que cerrar la puerta, vamos. Situaciones, evidentemente, que no son propias de la centro ciudad de España. Nos vamos a la proporción de policías y estamos por debajo de la media recomendada. Nos vamos a la proporción de bomberos y, por supuesto, estamos por debajo de la media de ciudades, incluso con menos habitantes que Málaga. En otras palabras, ahí, en la situación de la policía y los bomberos, como le llamo en términos generales, manifiestamente mejorable. Y por eso, dentro de nuestro programa, planteamos, en primer lugar, aclarar la estructura de mandos. Y lo hago con pleno respeto, ¿saben? Los que me conocen especialmente, que soy una persona profundamente respetuosa. Creo que la política hay que dignificarla y no se dignifica cuando se encrespa, cuando se llega al barro, cuando se convierte en la crispación. Eso no sirve para nada. Pero el respeto no te lo obvia que tú digas lo que piensas. Yo tengo personalmente una magnífica relación y creo que es una buena persona. La curva actualmente la función de coordinación, pero creo que simplemente no tiene sentido la figura, al margen de la persona de los dos. No tiene sentido. Ustedes son una estructura de mando, es un cuerpo uniformado. Es más, una coordinación de seguridad tiene la misma naturaleza jurídica que un coordinador de asuntos sociales o un coordinador de personal. Yo, como concejal, para ser alcalde o ser concejal delegado, no le puedo decir a usted haga esto o haga lo otro, porque tiene unos mandos. Esos mandos, evidentemente, tendrán que recibir las instrucciones, obviamente, de quien tiene la jefatura. Pero aquí no podemos confundir. Y eso es que creo que no puede. Así que hay que darle contenido a los mandos que existen, lo que sean, y ustedes comprenderán que sea prudente a la hora de hablar de posibles relevo o lo que sea, porque eso es algo que habrá que abordarlo cuando, si no tiene honor, como digo, a la alcaldía a partir de mayo, pero realmente con un criterio sobre cómo se debe organizar esta situación. ¿A ustedes les faltan recursos materiales? Pues yo creo que sí. Uno más y otro menos. Pero sí, el retraso me consta como ante la uniformidad, me comentaban ahora, y creo que también me lo habían dicho, que hay una normativa autonómica respecto a determinados materiales policiales que todavía no han avanzado, desde las motos para que se pueda hablar directamente y evitar situaciones que no son recomendables, o cantonales, cosas que a lo mejor a los que no entendemos nos parecen un poco importantes, pero a los que están todos los días me consta que hay vehículos que están hechos vivos, en el sentido de la palabra, vehículos que se usan mañana, tarde y noche. Y en un momento que la máquina de camiones no tiene ni bolita para visto. Tenemos que entender que al margen como concejal, mi obligación de procurar tener un criterio sobre la policía, pues natural que a lo largo de 4 años, por la de la policía sea presente. A mí ustedes por la carga de conozco, ¿no? Yo procuro siempre a la policía que salga que hay cosas asegurando a ver cómo hacemos su tarea. Y he tenido cortas durante la primera semana que me estaba conmigo de corto, durante prácticamente hasta ahora, hace unos meses. Y como nacional, pues yo procuro, ¿no? Enseñarme, con la orientación, y creo que ahora mismo hay, como digo, situaciones analizadas de mejorar. Pero yo creo que, como digo, si le pregunto la pregunta, en cuestiones que me parecen esenciales. La segunda actividad, a mí no, para darnos de programa.